Hey tú, ¿nunca te habías preguntado sobre cómo es posible que los seres humanos primitivos, sí, aquellos que vivían hace 1500 millones de años, cómo es posible que ellos hayan aprendido a cocinar? Me explico, sé que suena absurdo, pero si lo piensas no es para tanto. Es decir, los seres humanos que habitaban la Tierra, pues eso, hace 1500 millones de años, sabían que si ingerías carne de un animal o de un pescado directamente sin cocinar, te iba a dejar chungo, te iba a dejar en la cama unos cuantos días o incluso peor. Pero, ¿cómo es posible que se les ocurriese juntar el fuego directamente con la carne? Es decir, ¿en qué momento tú como ser humano decides poner un trozo de carne que para ellos hasta ese momento no era comestible sobre un fuego y probarla directamente, y probar a comerla y saber que eso no te sienta mal? Sobre todo partiendo de la base de que a ellos nunca se les había ocurrido tener que hacer algo para cocinar. Es decir, ellos iban al bosque, cogían un par de frutos o unas frutas de los árboles y se lo comían directamente, se lo metían en la boca y ya está, se alimentaban, no tenían que hacer nada para poder cocinar. Además de ello, los historiadores también descubrieron que antes de que estos primeros homínidos se diesen cuenta que la carne era comestible, que descubriesen que podían cocinar la carne, lo que hacían era aprovechar los restos de los huesos que quedan sobre los cadáveres de los animales. Para explicar esto, un ejemplo es que cuando dos animales se peleaban y uno se terminaba comiendo al otro, lo que hacían en muchos casos, como eran carroñeros, dejaban los huesos tirados en el suelo con ciertos restos de carne, que eso, pues claro, al sol cogía un olor bastante en el segundo. Sin embargo, lo que hicieron los primeros humanos era que intentaban aprovechar esos restos, no tanto la carne, sino lo que vienen siendo los huesos, y lo que hacían era aprovecharlos, los que quedaban tirados, para romperlos con una piedra y aprovechar su interior. Es decir, ¿qué es lo que había en el interior de los huesos? Había un líquido llamado tuétano, el cual tenía unos grandes beneficios para los seres humanos, así como podían conservar principalmente su energía durante todo el día. Es decir, si nos adentramos más en lo que viene siendo la parte teórica, el tuétano estaba compuesto por altas cantidades de grasas, calorías y nutrientes, lo cual les servía a los primeros humanos para aguantar largas jornadas de trabajo, principalmente sin sufrir lesiones ni tanto cansancio para poder efectuar sus tareas durante el día. A pesar de todo, el tuétano no era un tan buen alimento para ellos, que sí, les servía para aguantar, pero no les servía tanto si querían prosperar y mejorar. O sea, era un alimento que les aportaba bastantes nutrientes y energías, pero había elementos mucho mejores. Así es como volvemos a preguntarnos que cómo hicieron para pues coger un animal que te dropee esa carne y meterla en el fuego y conseguir ese extra de nutrientes y energías que te aporta la carne cocinada sobre el tuétano. Para que nos pongamos en contexto y nos demos cuenta de lo difícil que era en su momento y en su situación descubrir la cocina, tenemos que plantearnos que para cocinar necesitamos, por una parte, el fuego más la carne sin cocinar, y que a su vez el fuego está compuesto, o más bien que hay que crearlo, con la fricción ejercida entre dos ramas o entre dos piedras. Así, con todo, para conseguir elaborar finalmente la carne cocinada, necesitaban por un lado el fuego, compuesto de un par de ramas o piedras ejerciendo fricción sobre ellas, y por otro lado la carne, consiguiéndolo a base de un animal. Por lo tanto, tenemos el fuego, que es un elemento compuesto y que a su vez es necesario para elaborar otro elemento compuesto, como es la carne cocinada. Ante esto nos podemos dar cuenta de por qué tardaron tanto tiempo en empezar a cocinar sus alimentos los primeros homínidos. Entonces, el elemento más básico que estos empezaron a cocinar son la carne y el pescado, pero como al principio le tenían tanto rechazo a la carne porque ésta los enfermaba, la establecieron fuera de su círculo de comidas. Es decir, ellos tenían ciertas comidas que entraban dentro de su zona de alimentos comestibles y otras muchas que no. Y por desgracia, la carne y el pescado al principio eran alimentos que estaban dentro de este segundo círculo, dentro de la zona de alimentos que ellos no comían. Sin embargo, lo que hizo la cocina y el fuego fue pasar muchos de estos alimentos que estaban fuera de su alcance alimenticio a ponerlos dentro de él. Por lo tanto, podemos llegar a la conclusión que los homínidos aprendieron a cocinar a partir del fuego, lógicamente. Ese elemento que para ellos parecía mágico y les servía tanto para iluminar cavernas, mantenerlos alejados de los depredadores o también para mantenerlos calientes cuando hacía frío y provocar que no tuviesen hipotermias.
Entonces, ahora debemos preguntarnos que cómo empezaron a darse cuenta que existía la cocina. Es decir, que cómo empezaron a darse cuenta que tú puedes comer carne cocinada y esta sabrá bien y no es perjudicial para tu cuerpo. Según los arqueólogos e investigadores históricos, la respuesta a todo esto es que comenzaron a comer carne cocinada por error. Sí, como lo escuchas, por error. La hipótesis más acertada es que los primeros homínidos encontraron animales muertos después de incendios forestales naturales, por ejemplo causados por rayos, y simplemente pues los comieron. Es decir, la carne cocinada huele diferente, es más fácil de masticar y no los mató. Entonces, hoy en día comemos carne cocinada todos los días gracias a que muchos animales se quemaron por accidente y los humanos probaron su comida. Este fue probablemente su primer encuentro con los alimentos cocinados. Entonces, gracias a esto, ya podrían comenzar a cocinar carne y no simplemente esperar a que estos fenómenos ambientales se tuviesen que dar por sí solos, lo cual les aportó una fuente de alimentos nutritivos muchísimo más grande, lo cual les serviría para hacer sus tareas del día a día mucho mejor y con mucha más efectividad. Y hasta aquí el vídeo. ¿Qué te ha parecido? ¿Tú ya sabías que los primeros homínidos comenzaron a comer carne gracias a esto? Déjamelo en la caja de los comentarios y si te ha gustado el vídeo te pediría que dejas un like y una suscripción, ya que ayudan mucho. Hasta aquí todo, nos vemos en el próximo vídeo.